Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Suárez, este es del programa Ama la Vida y para los que nos han estado ya siguiendo desde que ha comenzado el programa, este es un programa enfocado en la defensa de la vida del niño no nacido o la protección o el cuidado, como lo quieran ver, pero bueno, decimos mucho que es la defensa porque cuando alguien te ataca te toca defenderte, entonces ni modo, así está la cosa un poco. Y la visión de este programa es con información médica, científica, psicológica, filosófica, poder nosotros tener herramientas para defender la vida humana desde la verdad, alcanzando la verdad. Entonces, por eso es que, bueno, aquí nosotros investigamos y también tenemos invitados que nos ayudan, ¿no? Nos iluminan para ir descubriendo muchos aspectos que la verdad no los tenemos contemplados en la defensa de la vida del niño no nacido. Y bueno, ahora estamos aquí con el Doc Javier Ramírez, que también siempre nos acompaña. Bienvenido, Doc. Gracias, buenas tardes a todos. Y también tenemos a nuestros invitados del día de hoy que nos van a ayudar a conocer un poco más de la problemática de las mujeres que han tenido abortos y que presentan ciertos síntomas, y esto se llama el síndrome posaborto. Entonces, Maru y Eder del Frente Nacional por la Familia aquí en la ciudad de Puebla, ellos nos van a hablar de este tema y obviamente también nos van a platicar sobre el Frente Nacional, qué es lo que hace, sus nuevos proyectos. Entonces, bueno, bienvenidos a Maru y a Eder. Espero que estén contentos de estar aquí visitándonos. Claro que sí, Jime, pues ya sabes, ¿no? Muy contentos de estar aquí compartiendo con ustedes, compartiendo con el público todos estos conocimientos, toda esta información que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, que nos va a ayudar, como dices, ¿no? En el tema del síndrome post-aborto es un problema grave porque es un problema silencioso. No se habla, no se cree lo que se está viviendo, no se sabe, entonces es un problema muy complejo de abordar, pero una vez que se empieza a trabajar, pues es muy bonito porque abres esperanza, ¿no? Eso es lo que yo veo en el tratamiento de este tipo de problemas y de cualquier problema que se atiende en consultorio. Lo que tú le das al paciente es una luz de esperanza para poder salir de la situación en la que está y poder llegar y evolucionar a una mejor condición de la que estás viviendo en el momento, ¿no? Y pues en el tema del síndrome post-aborto, pues definitivamente es un tema vital, porque es un tema que no se dice, que no está en la opinión pública y que tenemos que llevar a la opinión pública. Ok, muchísimas gracias. Entonces, bueno, como siempre, antes de comenzar con nuestra entrevista, hablamos de noticias importantes que están pasando alrededor del mundo, y es sorprendente porque cada semana que preparamos esta parte, descubrimos que hay algo que está pasando en la defensa de la vida. Siempre hay algo relevante e importante en lo que todos debemos estar también involucrados, no solo como que leer la noticia y decir, ay no, qué preocupación, sino que realmente es una noticia de conocer y también involucrarnos. Entonces, les aliento a que estén pendientes de noticias sobre legislación, sobre, a nivel mundial, sobre la legalización del aborto, la despenalización sobre todo. Hoy vamos a hablar sobre Coahuila, aquí en México, porque esta semana se estaba legislando para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, en todo caso. O sea, no es por ninguna causal en específico. Claro. Y por suerte ya se legisló el día miércoles de esta semana que no se va a despenalizar, y fue por voto unánime en el Congreso. Claro, qué bueno. Sí, está muy bien la noticia. También aquí Eder, ¿verdad? Sí, entonces Eder justo nos estuvo pasando la noticia en esta semana y nos estaba invitando a que votemos, a que estemos activos en redes sociales. Entonces, bueno, bienvenido Eder, y con esta noticia también quería comenzar y que tú nos platiques un poquito de esto. Claro que sí, Jimmy, gracias. Doc, un gusto verlo. ¿Qué tal? Maru, pues aquí estamos, justamente estuvimos dándole seguimiento a las noticias a través de las redes sociales, y pues fueron dos acciones específicas. Uno, el cabildeo que ya hay en el estado se fue llevando
Hay muchos grupos, gracias a Dios, ya despertó la sociedad, ya hay grupos de presión, la sociedad está organizada, ya cabildea, ya va y presiona a nuestros representantes y se pudo en ese ámbito lograr muchas cosas. El otro fue la parte, digamos, externa a esto, que es las llamadas telefónicas de los ciudadanos para expresar nuestra inconformidad, ciudadanos del Estado y ciudadanos de toda la República, porque al final todo repercute en la nación. Si en un Estado se aprueba algo, es ejemplo para otros. Entonces, en este caso, se hicieron llamadas y también hubo en redes sociales movimiento para presionar a estos diputados para que no se dejaran manipular por el lobby, en este caso abortista, que va muy de la mano con el lobby gay, y se pudo detener. Digo pudimos porque fue una labor de todos, no es así de que yo haya estado allá, pues claro que no, ni ninguno de nosotros, pero es un triunfo de todos, y que por unanimidad se haya rechazado. Lo que sí quedó especificado es que sí se necesita llevar al Ministerio Público si es violada la mujer, porque querían meterla como la NOM 046, que lo que hace esa norma es nada más decir, bueno, bajo palabra y una carta que exprese la mujer, si fue violada, puede abortar sin más. Si fue cierto, si no fue cierto, la edad, o sea, puede ser desde los 12 años, eso es gravísimo, y si fue cierto, pues queda libre el desgraciado violador. Se pudo parar, entonces sí entró esta causal que por violación sí, pero tiene que haber esta investigación con el Ministerio Público, pero ninguna otra causal. Eso es buenísimo porque, gracias a Dios, porque eso también es mucha oración con el patrón, se paró. Y eso es un ejemplo para otras ciudades y otros estados, otros congresos que van por esa línea. En Puebla sí tenemos 3 causales, me parece, ya tienen un par de años, yo creo, no recuerdo, que sí hay causales, ¿no? Tlaxcala es el estado con más causales, bueno, no solo de México, creo que en Latinoamérica sí. Es el que tiene, no recuerdo cuántas causales de aborto, ahí sí le dejaron amplísimo, pero también se pudo parar no sé si recuerden, hace más de un año fue la primera marcha a favor de la vida masiva que convocó el obispo de allá, y ahorita ya cambiaron de obispo, y se pudo parar porque iba a ir a la Suprema Corte de Justicia. Se retractó el Congreso, legisló y entonces ya no pasó a la Suprema Corte, porque si hubiera pasado hubiera dado antecedentes para aplicar en toda la República. Entonces, eso fue una llamada de atención hace más de un año y medio. Seguimos y hay otros estados que están haciendo lo propio, pero hay otros estados en los que desgraciadamente sí se ha aprobado. Bueno, ni que mencionar Ciudad de México, ¿no? Con su nueva constitución. Así está, Jimé. Wow, qué interesante. Bueno, es increíble que haya pasado por unanimidad. Eso quiere decir que, bueno, la presión fue tanta que no sé qué tan providas sean los legisladores, la verdad, pero lo que sí estamos ya convencidos es que este es un tema político. Entonces, ellos van a siempre buscar votos, ¿no? Y que la gente no les odie ni les quiera linchar. O sea, en resumen, ¿cierto? Entonces, si ellos ven que la gente está afuera protestando y que están haciendo llamadas y que hay tanta presión social, porque es la sociedad civil la que se está manifestando, entonces podemos ver que tiene unas consecuencias muy buenas, sobre todo para la defensa de la vida, si nos levantamos, y no solo de ese estado, sino que todos los estados de la República se pueden involucrar. Entonces, ahí nos queda como se llama un good case practice, un caso de éxito que tenemos que aprender, que si estamos pendientes de las noticias y tenemos una participación, podemos hacer la diferencia en la legislación, porque también ya hemos hablado en otros programas que en las salas de legislación es donde se juega la vida de muchísimas personas. Mira, Jimé, una cosa muy buena en nuestro país es la situación de que estamos tendiendo a una verdadera democracia. O sea, la participación más que el voto en la urna es mandar mi opinión, y las redes sociales han estado cambiando este país. Entonces es un gusto que me da porque vamos a tender a lo bueno, a buscar la verdad, la justicia, o sea, todo lo que una sociedad necesita para estar bien. Entonces es un ejemplo de lo que ha pasado. La otra vez mencioné la situación del temblor. Muchas gentes fueron rescatadas porque se comunicaron y dijeron, estamos aquí abajo, y fueron por ellos.
Y ahora la gente está diciendo, queremos esto con los legisladores, y tienen un modo de ver el rating de cuánta gente está votando, y pues como dices, pues el legislador a lo mejor era proabortista, pero dice, si yo autorizo el aborto, nadie vota por mí. Entonces, pues esto también es otra presión, incluso para cambiar la forma de gobernar. Entonces, es una exhortación a que todo el mundo sigamos participando y vamos a tener un México como queremos. Sí, entonces, si las personas que nos estén viendo este programa y dicen, bueno, entonces, ¿cómo me entero de las noticias? Ni modo que voy a Google a enterarme qué es lo que está pasando. Ya cuando todo el mundo votó ya te enteras. Pero lo que pueden hacer es que se unan a la fanpage del Frente Nacional por la Familia de aquí de Puebla, y ellos están normalmente publicando este tipo de noticias donde invitan, es literal, a que nos demoremos ni siquiera 2, 3 minutos en entrar a alguna página de votación, que puede ser Citizen Go o cualquier cosa, que son páginas para votos en línea. Y ya, se demoran 2, 3 minutos y pueden hacer la diferencia. O también a la fanpage de Ama la Vida AC, @AmaLaVidaAC en Facebook. También ahí intentamos publicar noticias de este tema. Entonces, tal vez no puedes ir a una marcha, tal vez no puedes ir a un curso, no puedes ser tan activo, pero si estás viendo este programa, lo que puedes hacer desde tus espacios es eso, ¿no? Votación y hacer un poco de presión. Entonces, bueno, recordemos que para un político, nosotros no somos personas, somos un voto. Entonces, lamentablemente, porque triste, vamos todos a llorar, porque no nos ven como personas, pero esa es la realidad. O sea, es como para el empresario, él ve que eres una potencial fuente de riqueza. También para un político eres un voto. Entonces, si tu voto, si tu presión es a favor de la vida y la familia, entonces yo creo que se lo van a pensar. O sea, no creo que nadie se la juegue porque entran a eso para ganar, ¿no? Para estar ahí en el poder. Sí, fíjate que justamente, bueno, mencionas algo muy fuerte, ¿no? Solo somos un voto, ¿no? Para los políticos. Pero fíjate que parte de la democracia participativa que comentaba el doctor es importantísimo, porque ya el político se está dando cuenta que no solo somos un voto, que también somos personas que sienten, sufren, están día a día luchando por sobrevivir, algunos otros por vivir bien. Entonces, el legislador o el gobernante en turno ya está sensibilizado, ya se está sensibilizando gracias a todas las manifestaciones que ha habido en los últimos cortos años, pero tanto a favor de la vida y la familia como manifestaciones sociales de otra índole, de desaparecidos, de trata, etcétera, ¿no? Muchas cuestiones que ya el gobierno no puede seguir ocultando, o sea, porque eso hacía antes. Ocultar, nadie dice nada. Ya hay medios independientes, ya hay internet, ya hay medios tradicionales más abiertos que hacen que la democracia participativa se convierta ya en gobernanza. O sea, la gobernanza es tal cual, es ir de la mano gobierno y sociedad para generar políticas públicas. Y justamente el Frente Nacional por la Familia queremos seguir con estos pasos. Recién ayer tuvimos rueda de prensa para presentar nuestra plataforma, en donde también hablamos también de la vida, familia, desarrollo y justicia, que son nuestras 4 esferas de desarrollo. Ahorita Maru nos explicará un poquito más a fondo en qué consiste y 15 ejes temáticos, ¿no? De esas 4 esferas. Pero es importantísimo porque de todo repercute en la familia. Todo, cualquier política pública ataca o está a favor de la familia en ingresos, en cuestiones de moralidad, aunque no lo queramos ver, en cuestiones de salud, etcétera, ¿no? Bien ser, el bienestar, que forma el bien común. Justamente esas políticas públicas debemos presionar y votar conscientemente, ¿no? Igual muchos expertos dicen, pues es que si somos la mayoría los que creemos en una cosa y nada más unos cuantos deciden por nosotros, pues hay que participar y exigirles que no sea así, ya sea votando por el menos malo, pero votando por el bueno, y después, si llegan, que cumplan. Si no, nada más los dejamos que hagan, y eso no está bien. Así es, sí. Pues bueno, precisamente a ese tema, ¿no? Ayer como frente hicimos el lanzamiento de nuestra plataforma política para el 2018, se llama Familia rumbo al 18, ¿no? ¿Esto qué significa? Que vamos
a ir y presentando propuestas muy concretas en 15 ejes temáticos, ¿sí? que se convergen en 4 grandes áreas: vida, familia, desarrollo y justicia. En este sentido, estamos nosotros convencidos que en la medida que coloquemos a la familia al centro de la política pública, es como verdaderamente vamos a poder disminuir los índices de violencia, de drogadicción, de desnutrición, de deserción escolar, de trata de personas. Entonces, en este sentido es que vamos buscando que los próximos candidatos a puestos de elección popular, que van a ser más de 3,000 puestos el próximo año, o sea, es el ejercicio electoral más grande que vamos a estar registrando en los últimos tiempos, ¿sí? Vamos a lograr nosotros que de manera coordinada en todos los estados de la República, justo como se hizo ayer la rueda de prensa, en nuestros 32 estados se hizo este ejercicio, empezando por la Ciudad de México. Vamos a presentar estas propuestas y decir, mira, después de diagnósticos, estudios, valoraciones, nuestra propuesta para atender el problema, por ejemplo, atendamos el tema de vida, ¿no? Es -9 más 24. ¿Esto qué quiere decir? Que son los 9 meses anteriores al nacimiento, que es toda la gestación desde el momento de su concepción, y los siguientes 24 meses de vida una vez que nace el bebé, ¿no? Entonces, estamos hablando que va una propuesta muy precisa para atender a la mujer, a la familia, ¿sí? Cuando está esa familia esperando un bebé, porque no es solo la mujer la que espera al bebé. La mujer es la guardiana del bebé en su vientre en ese momento, pero es la familia completa la que lo espera. Entonces, si nosotros vamos impulsando esta política pública para que en todas nuestras entidades federativas la vida se proteja desde el momento de la concepción, durante todos los 9 meses y los siguientes 2 años de vida que son vitales para el desarrollo del niño, entonces estamos logrando que el inicio de esa vida empiece con el pie derecho. Y de esta manera disminuimos una cantidad importante de problemas que pudiera llegar a tener esa personita, ¿sí? O en su defecto la mujer, ¿sí? Entonces, en este mismo sentido vienen propuestas muy concretas para los 15 ejes temáticos en donde vemos seguridad, economía, juventud, migración, educación, ecología, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos seguir atendiendo problemas de manera aislada. Estamos convencidos de que tenemos que atender los problemas de manera integral, viendo a la persona, a la familia, al conjunto de familias, que es lo que hace una sociedad, de la mano con instituciones, gobierno, sociedad civil y organismos de la sociedad civil. Por supuesto que en esto estamos metiendo muy fuertemente a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque todo lo que se difunde es lo que las mentes nuevas, ¿sí? Los niños que son como esponjitas empiezan a absorber. Entonces, si un niño está escuchando reggaetón todo el día, en la escuela se lo ponen en las tablas gimnásticas, en el carro, los primitos, los hermanos más grandes lo van escuchando, ¿sí? ¿Qué es el mensaje que está recibiendo? Bueno, pues que lo máximo en la vida, ¿no? Es tener mujeres, tener dinero, utilizar a las mujeres como cosa para obtener placer y que la mujer en esa posición goza de plena satisfacción y es lo mejor que le pudo pasar en la vida. ¿Y qué es lo que verdaderamente está ocurriendo? Que nuestros jóvenes están siguiendo estos modelos y lo que ocurre en la realidad es que terminan con una tremenda frustración,
abandonando la escuela, entrando en pandillerismo, entrándole a las drogas y no logrando esos ideales, ¿sí? Esos íconos que nos presentan los medios de comunicación. Entonces, en este trabajo en conjunto de instituciones, gobierno, sociedad civil, lo que necesitamos es sumar a los medios de comunicación para que vayamos verdaderamente juntos articulando y restableciendo el tejido social. Entonces, la plataforma que presentamos ayer como Frente Nacional por la Familia es precisamente estas propuestas en estos 15 temas, en estas 4 esferas específicas y con líneas muy claras. ¿Qué tiene que ver y en dónde se une la propuesta de vida con la propuesta de juventud? ¿Qué tiene que ver la propuesta de migración con la propuesta de medio ambiente? ¿Sí? Entonces van articuladas de manera que presentamos una plataforma muy integral. ¿Cuál es nuestro compromiso con la ciudadanía? Hacerles llegar esta información a los candidatos para que adopten estas propuestas, pero no solo eso, sino también a la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene que salir a votar. Tenemos que ejercer nuestro derecho y nuestra obligación como ciudadanos mayores de 18 años de tener nuestro IFE, ir, votar, pero votar de manera informada. ¿Sí? No basta que vayamos a votar solamente porque me dieron la despensa o porque me prometieron X o Y. No, tengo que empezar a ver a largo plazo la decisión que estoy tomando hoy, cómo va a repercutir en 5 o 6 años, porque los 500 pesos que te den en la despensa te van a ayudar para a lo mejor 15 días o para salir del problema de salud grave que tienes, que es, o sea, se entiende, ¿sí? Pero ese problema de salud que ahorita vas a poder resolver con 500 pesos no se va a acabar de raíz en 5 años, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Disminuir el abstencionismo, que no queden las votaciones decididas por el voto duro de los partidos. Tiene que ser verdaderamente la ciudadanía que salga a votar, pero votar de manera informada. Les vamos a hacer llegar a la ciudadanía por diferentes medios, les estaremos haciendo llegar todos estos vínculos, serán en impresos, serán en pósters, serán también en páginas de internet, para que sepan cuáles son estas propuestas, qué tengo que yo revisar de la campaña de un candidato para saber si me está mintiendo o no, si es un discurso electoral o no, o si verdaderamente, como dice Eder, este candidato se ha dado cuenta que soy una persona que trabajo todos los días por llevarle lo mejor a mi familia y está comprometido con ese esfuerzo que yo tengo con mi familia. Entonces, pues todo el próximo año viene un trabajo muy arduo. En nuestras redes sociales pueden sumarse a este trabajo porque todos los que estamos en el Frente Nacional por la Familia somos voluntarios. Entonces, este es nuestro apostolado, es nuestra convicción, nadie nos paga, no generamos ningún tipo de ingreso ni nada, es un compromiso que tenemos con la familia, que tenemos con nuestra sociedad y cualquiera desde donde está se puede sumar a este trabajo. Eder ahorita nos comentará cuáles son las maneras en las que pueden ustedes acercarse a nosotros y poder entrar en contacto para sumar un granito de arena en este gran cambio social. Y efectivamente, pues las redes sociales del Frente Nacional por la Familia es tal cual, Frente Nacional por la Familia Puebla, Frente Nacional por la Familia, esa es la página nacional. Tenemos también páginas de internet, frenteporlafamilia.mx, y esa es la página nacional. En nuestras redes sociales síganos, es importantísimo porque subimos bastantes temas, bastantes noticias relevantes, activismo social tanto en tierra como online, todo lo que es citas tuiteras, presión a grupos, porque no nada más presionamos a políticos, también presionamos a otros tipos de grupos e instituciones, a la CONAPRED, que está completamente sesgada, a organismos internacionales como la ONU Mujeres, que están en contra de la vida y la familia y se meten en los asuntos internos de los países. Todo eso lo generamos a través de redes sociales para que se viralice, para que más gente esté consciente de lo que está pasando, y no son inventos, son cosas reales, son cosas que pasan, hay estadísticas, hay datos, hay historias, todo esto está pasando. México estamos empezando a sufrir esto, pero con mucha fuerza. Ya hay otros países en los que ya está muy avanzado,
pero México es un bastión y México es ejemplo para Latinoamérica. Gracias a nuestras marchas se dieron del año pasado, fue un gran ejemplo para el resto de Latinoamérica. Un gran ejemplo y están siguiendo y por la vida y por la familia y todo esto. Es importantísimo mencionar que todo esto no se pudiera hacer si no nacemos. Si no tenemos derecho a la vida, no estaríamos aquí. No hacemos nada. Y lo mismo, los que están en contra de la vida ya nacieron. Si creen que están agradecidos con su mamá. Pues no tanto, la verdad, porque están ahí queriendo justamente cambiar leyes para que se aborte. Y el primer derecho y fundamental es el derecho a nacer, el derecho a la vida desde la fecundación. Mira, una cosa que se me hace de lo que estás diciendo importantísimo es que la sociedad tenga ya una memoria. Ya son varios sexenios que les dan su bulto de cemento, que les dan su... Antes eran camisetas y gorras, ahora ya es más. Pero hemos sufrido como país una situación que realmente es perjudicial. Entonces, ojalá y la sociedad abra los ojos, o sea, nos demos cuenta y analicemos, como decía Maru, analicemos el voto, que sea informado. Y yo creo que, pues, me da mucho gusto porque nuestro país va a salir gracias a esta información que ustedes están dando a la sociedad. Sí, y un tema que es súper importante que lo recalquemos, ¿no? Porque las personas que tal vez ven este programa dicen, bueno, ¿qué onda? Nosotros queremos defender la vida del niño del no nacido y de repente nos ponen aquí políticas públicas y marchas y me están llamando a votar, ¿qué les pasa? Pero justo en esta semana estuvimos en una conferencia con el equipo de Ama la Vida de dos politólogos argentinos que están sacando un libro que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Son politólogos, no son personas de ninguna ideología. De ninguna ideología, bueno, no de género, pero tampoco no es que están representando a la iglesia ni nada, sino que se pusieron a estudiar como politólogos el tema de ideología de género y se dan cuenta que, bueno, todo esto que estamos viviendo del ataque a la vida del niño no nacido, la legalización del aborto, los anticonceptivos, el matrimonio entre personas del mismo sexo, todo esto es parte de una ideología que se llama la ideología de género. Es pensado desde la política, desde intelectuales, o sea, no es como que algo que ha nacido desde los grupos, no sé, por la necesidad, algo orgánico, no, o sea, está pensado desde arriba, desde el nivel intelectual. Es un tema político que debe ser solucionado en el ámbito político. Yo cuando escuché eso fue como que así ya llorando, porque claro, o sea, es como que por eso es que no estamos siendo efectivos, o sea, por eso la estadística sigue subiendo. Si ustedes entran a cualquier página de estadísticas de aquí, de cualquier del país que nos estén escuchando, y va en ascenso el aborto. Solo estoy hablando del aborto, no de lo demás. Entonces, ¿pero por qué? Porque no hemos entrado a la política lo suficiente. Claro, porque no sabemos todo esto. O sea, es algo que la verdad es una verdad que se nos está siendo revelada ayer. O sea, literal. O sea, tampoco no es que está... O sea, nos está sobrepasando y por eso la importancia de este tipo de espacios, ¿no? De congresos, de conferencias, este programa, porque estamos desinformados. Mira, Maru, yo pienso que no solo es la situación política, es para el bienestar social, es la situación antropológica. Yo quiero hablar sobre un poquito la terminología de matrimonio, porque hablan de matrimonio entre dos sexos y eso no es matrimonio. Sí, perdón. Nosotros en este programa queremos llegar a la verdad. ¿De dónde viene matrimonio? Matrimonio tiene que ver con la palabra matriz, que significa que en un matrimonio va a ser donde la prole va a seguir creciendo. O sea, el matrimonio es casi, bueno, fundamentalmente para la procreación. Entonces, para que haya un niño tiene que haber un hombre y una mujer. Tiene que haber un óvulo y un espermatozoide. No puede haber otra. Entonces, el matrimonio es para la maternidad. Ahorita Maru decía que esperamos al niño, la mujer espera al niño, pero en realidad el matrimonio y la sociedad espera el nacimiento de ese niño. En el programa ahorita vamos a hablar, bueno, aquí con Maru, la situación de las repercusiones de la madre al rechazar esta vocación que es innata. Esto quiere decir que esto lo traemos y la mujer, la maternidad, lo trae, yo lo he dicho en otras ocasiones, es una cosa innata. Y que el matrimonio, la mujer, el hombre, tendemos a tres cosas. O sea, por ser humanos, seres humanos,
tenemos inteligencia y voluntad. Y tendemos a 3 cosas, a buscar la verdad, a lo bueno y a la belleza. Un aborto no es ni la verdad, ni es bueno, y es lo más horrible que hay en este mundo, no es nada bello. Cuando en una sociedad nos salimos de esto, como personas, como familia o como sociedad, las consecuencias siempre son. O sea, la naturaleza nos va a cobrar, lo que hemos dicho siempre. Y pues es el tema de hoy, ¿verdad? De hablar de qué repercusiones hay en la mujer al quitarse primero esta vocación y al quitarse la verdad, lo bueno y lo bello en su vida. Entonces, pues eso vamos a hablar. Sí. Un poquito nada más antes de que entres, Maru, reforzando estos conceptos. Tenemos este problema de que es político, que son intereses políticos, y tenemos la batalla cultural. Son estos 2 grandes campos de batalla que necesitamos. La batalla cultural, ¿qué es? Concientizar, charlas, redes sociales, sensibilización de todo lo que está pasando con la gente de todos lados, porque esto pasa en todas las clases sociales, de todos los estratos, niños, jóvenes, adultos mayores. Todos estamos revueltos en esto y no sabemos qué hacer. ¿Por qué está pasando esto cuando nuestra conciencia nos dice que está mal, pero las leyes dicen que está bien? Entonces, ¿para dónde voy? Entonces, esta batalla cultural es parte de de muchos grupos, ¿no? Por el Frente Nacional por la Familia nos dedicamos a esto, a ir a las comunidades más alejadas a platicar, a que las personas sepan qué está pasando. Y por otro lado, animar a las personas, prepararlas, formarlas para que participen no solo en esta democracia participativa, sino que participen en partidos políticos de cualquier color. ¿Por qué? Porque necesitamos políticos buenos, humanistas, que defiendan la vida y la familia en cualquier partido. O sea, aquí no hay distingos. En otros países no hay distingos de estas cosas, como en México, que ya eres de uno, entonces tienes ciertos valores, que ya eres de otro, entonces ya tienes estos antivalores, desgraciadamente. Pero en otros países no. Las bases de la vida, la familia, libertad religiosa, están en varios partidos políticos de diferente ideología. Entonces estamos en estas 2 batallas, en la cultural y en la política partidista, y en la cultural y va la cuestión esta de la democracia participativa, para que quede puntual, ¿no? O sea, porque si es una batalla de muchos frentes y necesitamos formarnos todos, ¿no, verdad? Claro. Nomás un comentario. Ahorita hablas de ideología. Acordémonos que la ideología no es científica y no es la verdad. Yo puedo tener una ideología, Jimé otra, tú otra, pero no es la verdad y no es científica. Entonces, han sido una serie de cambios terminológicos que confunden. Bien, y voy a agarrar ese punto como de partida, ¿sí? Para unir todo lo que han dicho con el problema que nos trae, el tema que nos compete hoy, ¿sí? El tema del que vamos a hablar es el síndrome postaborto. Y muchos de ustedes, o sea, el síndrome postaborto es todos los síntomas físicos, emocionales y psicológicos que vive una mujer a partir de haber abortado. Y aquí hay diferentes circunstancias. Pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver todo lo que acaban de decir con estas manifestaciones emocionales, psicológicas, ¿no?, que vive una persona en particular? Bueno, justo esta manipulación se llama manipulación semántica. Es agarrar un concepto, una idea, modificarla para a partir de ahí generar un cambio en alguien. En este caso, si yo quiero que Jimena pase a la otra sala y le digo y la convenzco de que aquello no se llama pared, se llama puerta, ¿qué va a pasar? Pues que Jimena va a tratar de pasar por esa puerta. Nunca va a llegar al otro cuarto porque es pared y se va a estrellar y se va a golpear. Pero ¿qué hago yo desde estos politólogos diferentes, estos ideólogos, estas ideologías, estas políticas públicas, estos medios de comunicación que difunden todo esto? Bueno, pues que yo voy diciendo que la vida, por ejemplo, no empieza en el momento de la concepción, que son un montón de células, ¿sí?
Como no tiene manos, pies, cabecita, entonces son un montón de células, y como es un montón de células no es persona, y como no es persona, entonces no pasa nada si tú abortas. Y aquí empieza esta manipulación semántica. Yo te digo que algo significa algo diferente. Y esto se difunde de manera fuerte en programas de salud, en todos los programas de educación sexual, en los módulos de atención a la ciudadanía, sobre todo los programas que van dirigidos a la mujer, en todas las charlas que vengan o bueno, no todas, muchas de las charlas que vienen de gobierno, los comerciales y las campañas que dicen sexo seguro, ¿sí? Esa es otra. ¿Qué significa eso de sexo seguro? ¿Sí? O sea, o sexo responsable, o sexualidad responsable. Bueno, lo que en sí mismo significa es una cosa, lo que nos han dicho que significa es otro. Si vemos realmente lo que significa sexualidad responsable, me habla de mi manera de ser mujer o su manera de ser hombre, con todo lo que implica, mi manera de expresar mi feminidad y su manera de expresar su masculinidad. Y esto tiene que ver con lo que atiendo de mi persona física, espiritual y emocionalmente. Eso sería sexualidad responsable. Eso nos lo dicen, yo creo que muchos de ustedes ahorita están diciendo, ¿qué pasó? Yo creí que sexualidad responsable era acostarme con quien yo decida acostarme en ejercicio de mi supuesta libertad, usando un condón, o poniéndome un parche para no embarazarme, o haciéndome un estudio para ver si ya me infecté de algo y entonces atenderme con algún tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre y ha venido ocurriendo a lo largo de los años? Que han venido modificando, ¿sí?, lo que las palabras y las cosas significan. Y es uno de los temas más terribles con respecto al aborto. A mí me da mucha tristeza y me da mucho coraje, de verdad. En consultorio, el 80% de los casos graves que tengo están vinculados a un aborto, porque la manipulación semántica de la mano de estas ideologías y de los medios de comunicación, lo que te dicen es, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada si tú abortas. Y es tan fuerte la campaña del no te preocupes, es tu decisión, no pasa nada, que la mujer que está en una situación de crisis, porque no sabe qué hacer y qué decisiones tomar ante un embarazo inesperado, independientemente de si fue por violación, está casada pero no tiene dinero, está casada, tiene dinero pero tiene otros planes, ¿sí? O sea, aquí no es la mujer que dice voy a matar a mi hijo, jamás. Yo nunca he visto un caso así. Yo lo que he visto son mujeres en un embarazo inesperado que no saben cuál es la mejor decisión para ella, para su familia e incluso para ese posible bebé, ¿sí? Y digo posible porque los medios me dicen que ahí solo hay células, que no pasa nada. Como si tú pudieras agarrar a un feto, a un embrión y quitártelo de tu organismo como si fuera un lunar o como si fuera un callo, ¿sí? Esos sí son un conjunto de células que tú agarras, vas con el doctor o no, cualquier método que tú quieras, te lo quitas y se acabó. Ahí sí no pasa nada. Pero ¿qué sí pasa con el embarazo? El doctor nos podrá hacer una mejor explicación de lo que sí pasa en la mujer, ¿sí? Con más detalle cuando se embaraza, pero antes de que tú te des cuenta que estás embarazada, todo tu organismo empieza a cambiar. Todo, absolutamente todo tu organismo. Es más, antes de que te embaraces, cuando tú estás en etapa fértil, todo tu organismo está abierto a la posibilidad de recibir una vida.
Si en ese momento tú tienes una relación sexual y te embarazas, entonces tu organismo acepta esa vida y todo empieza a cambiar en ti a partir de esta nueva dinámica. Tu configuración completa cambia, pero no solo cambia físicamente, cambia emocionalmente y cambia espiritualmente. Entonces, si tú de repente a las 2 semanas, al mes, a las 3 semanas, a los 4 meses, a los 6 meses o a los meses que quieras o a las semanas que quieras, tú decides agarrar a esa criatura y arrancarla de tu organismo, estás poniendo de tajo una interrupción, esa sí es una interrupción, en toda la dinámica que trae tu cuerpo. Imagínate que tú vas corriendo, seguramente lo has visto en programas de risa, estas personas que van corriendo a toda velocidad, ¿sí? Y de repente quieren entrar a una sala, y son estas salas que tienen puertas de cristal perfectamente limpias, mis respetos para quien limpia esas ventanas, y vienes corriendo a toda velocidad, ¿y qué pasa cuando de repente está ahí la ventana? ¿Sí? Estrellas, vas para atrás y ya no pasaste. Hagan de cuenta que eso pasa con su organismo. Viene en una dinámica corriendo todo su cuerpo, sus hormonas, su espíritu, su mente, para recibir a una vida y de repente, ¡pum! ¿Qué es lo que verdaderamente ocurre ante la decisión de un embarazo inesperado? Lo quieras o no lo quieras aceptar. La única decisión real que tú tienes por delante es ser mamá de un hijo vivo o ser mamá de un hijo muerto. Que tú mataste además, lamentablemente. Ahorita vamos para allá. Sí, Vamos para allá. Pero es una consigna durísima. O sea, tú no puedes ser madre y después dejar de serlo, ¿sí? Es como cuando ya tienes una licenciatura. No puedes dejar de ser eso que ya eres. Hay ciertas etapas de nuestra vida que definen nuestra identidad, ¿sí? Nuestro ser. Y no hay nada que tú puedas hacer para evitarlo. Una vez que eres, no puedes dejar de ser. Una vez que tú eres madre, inesperado o esperado, no puedes dejar de ser madre solo porque perdiste al bebé. ¿Sí? Entonces, y todavía ni siquiera entramos al tema de si es aborto decidido o no. O sea, tú eres esto. Entonces, ante un embarazo, tú tienes 2 opciones, y estas 2 opciones las tienen todas las mujeres y todos los hombres. Porque para que una mujer esté embarazada y sea madre, se necesita un hombre que la embarazó que es padre. ¿Sí? Entonces, ante esta situación, los padres tienen la posibilidad de ser madre y padre de un hijo vivo o de un hijo muerto. Y es una cosa tremenda. ¿Sí? La primera vez que, esa idea yo la he tenido siempre, pero la primera vez que yo me atreví a decirlo en alguna conferencia, por supuesto con muchísimo cuidado, porque las realidades de quien nos escucha no las conocemos. Entonces tiene que ser algo trabajado con delicadeza, ¿sí? Pero es que también se tiene que decir, eso es la única posibilidad. Y no solo una posibilidad mientras estás gestando al bebé, mientras estás embarazada, sino es una posibilidad toda la vida, ¿sí? Se dice, cuando los hijos pierden padres, se les dice huérfanos. Cuando, no sé, así tienen sus diferentes nomenclaturas. Viuda, cuando pierdes a tu pareja, ¿no? Pero no cuando, hay nombre, ¿cierto? Cuando un padre o una madre pierden a su hijo, no hay nombre. No hay manera de llamarlo, de describirlo, no existe, ¿sí? Porque es fuerte, ¿sí? Cuando pierdes a tu esposo o a tu esposa, dices, ok, ahora soy viuda. ¿Por qué? Porque mi identidad cambió de ser esposa a ser viuda, ¿sí? Mi identidad cambia, mi forma, lo que soy sí cambia. Claro, no dices soy soltera. Bueno, también Ajá, eres soltera. no vuelves a decir soy soltera, no regresé al estado anterior. No, sí. ahora Soy eres viuda, ¿sí? Sí. Ok.
cuando pierdes un hijo. No hay manera de dejar de ser madre o dejar de ser padre porque lo perdiste. Tenga 10 años, 50 años, 20 años o 2 meses. Y aquí la situación es que no dejas de ser madre solo en el sentido material. No, es en todo. Es en todo, o sea, en todas nuestras capacidades, potencialidades, sigue siendo. En lo físico, entonces de ahí ¿sí? el arrepentimiento, ¿verdad? Cuando te das cuenta de la realidad. Wow, o sea, en lo emocional Así es. también, ¿no? O sea, ya cuando Claro. se abre su conciencia, se dan cuenta que, sigo siendo mamá. O sea, De un niño no, muerto. aquí hay una fractura. No es cuando hacen conciencia. ¿Por qué? Porque esta dinámica de quién soy, de la que he hablado, se da con o sin tu conciencia, ¿sí? Así como te embarazaste con o sin tu conciencia, ¿sí? Sí, claro. Las que Nadie perfectamente te pregunta. planearon el día con su pareja o por inseminación artificial, que no es un buen método, pero bueno, ¿no? Por el método que quieras, te embarazaste porque lo planeaste, estás consciente. Pero y los que no, igual se embarazan sin ser conscientes que se están embarazando. Entonces, Ni sabían, ¿verdad? Ni sabían, ¿no? Ahí me enteré, ¿no? Híjole, por eso son inesperados. Ok, entonces, las dinámicas del síndrome postaborto, ¿sí? Las dinámicas y los síntomas de la pérdida del hijo se dan, sea yo consciente de que ese hijo se perdió o no. Hay muchas mujeres y muchos hombres que pierden a sus hijos y que es un shock tremendo y que entran en un estado de negación terrible y que empiezan a vivir como si el hijo todavía viviera. ¿Sí? Niegan la muerte del hijo y entonces viven como si el hijo viviera y no es plenamente consciente de la muerte del hijo, pero la dinámica de la pérdida del hijo ahí está, en lo físico, en lo espiritual y en lo psicológico. Lo psicológico incluye lo emocional, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del tema, o sea, si así de fuerte es en el 360 grados de lo que es el estar embarazado y la pérdida de un hijo, cuando este hijo se pierde en el vientre, hay yo he identificado 3 posibilidades. Cuando es un aborto inesperado, en donde no hubo ningún tipo de participación por parte de la mujer. Se llama. Completamente espontáneo, pero también espontáneo en lo psicológico y en lo emocional. ¿A qué voy? La mujer de plano no sabía, no se la sospechaba y tuvo el aborto, ¿sí? O la mujer sabía, lo esperaba, se cuidaba y vino el aborto. Aquí igual hay un duelo que vivir, ¿sí? Igual es una pérdida porque yo de todas maneras soy madre y el hombre de todas maneras es padre. Y entonces cuando los papás, cuando la mamá pierde a un bebé en gestación, en estas condiciones es difícil, se vive el proceso de duelo, ¿sí? Queda esa huella emocional pero jamás dices, no existió, ¿no? O sea, no puedes negar. Incluso, por ejemplo, ahora que viene lo de altares de muertos, quienes acostumbran esta tradición, pues a lo mejor ponen el ultrasonido en el altar. La fotografía de la persona. Sí, el juguetito, los que no tuvieron oportunidad ni de tener ultrasonido o un angelito, ¿no? Algo que recuerde a esa persona que tuvo existencia y que existe, ¿sí? O sea, existe, no como tú y yo de carne y hueso, pero existe en el cielo, en tu memoria, en tu biografía, ¿sí? Entonces, esto pasa, pero es mucho más fácil de superar para quienes no sabían que lo podían perder, hicieron lo necesario para tenerlo. Ese es un caso. Se vive un proceso de duelo de manera normal, ¿sí? Difícil, por supuesto, pero se vive el proceso de duelo. No hay tanta culpa, hay un pequeño grado de culpa por todos los hubiera que ni conocías, pero esos son muy fáciles de trabajar con la persona que está viviendo este proceso de duelo, porque al final la mente lo entiende, ¿sí?
tienes los elementos suficientes para que tu razón comprenda que aquello no estaba en tus manos. Y si crees en Dios, es mucho más fácil, porque dices, bien, está con Dios. Desconozco los planes de Dios, pero tengo fe y sé que vuelvo a estar con mi hijo al final de los tiempos, ¿sí? Segundo tema, segundo caso, en donde se agrava y en donde la culpa ya entra de manera determinante y crea una fractura emocional y una fractura psicológica. Igual es aborto espontáneo, pero en el previo no hice lo que debía y no me cuidé de la manera que debía para haber evitado el aborto. Es como si se diera un mecanismo no de querer el aborto, pero sí de no cuidarte el embarazo. Sepas o no sepas que estuvieras embarazada. ¿Sí? O sea, yo puedo no saber que estoy embarazada, no cuidarme, seguir la fiesta, tomar, fumar, bla, 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 lo que tú quieras, y de repente viene el aborto y dices, ¿qué pasó? No sabía que estaba embarazada, pero si no hubiera tenido este conjunto de conductas que de por sí sé que son malas a mi salud, no lo hubiera perdido. Y entonces ahí viene una carga de culpa en donde sí tuviste alguna participación del hecho. Fíjate que aquí se me ocurre, interrumpiéndote tantito, una participación de parte de las autoridades. Claro. Ahora con el feminismo y que somos iguales. Yo he tenido pacientes con hernias porque cargan en el trabajo como si fueran hombres. Las mujeres que trabajan en las gasolineras, que están continuamente oliendo en los hidrocarburos, pues los van a dañar. Así o sea, es. hay una serie de trabajos que no deberían de ser para mujeres. Así es. Porque no somos iguales. Entonces, los hombres estamos diseñados para unas cosas y las mujeres para otras. Así Entonces, es. aquí entraría parte de la culpa que tienes, ¿no? Sería una ignorancia culpable, ¿no? Esa es ignorancia culpable, ¿sí? Y esta la vive tanto el hombre como la mujer en mayor o menor medida, ¿sí? Depende, esta es multifactorial, depende de muchos factores, pero lo interesante en estos casos es que la culpa ahí está. Y el mecanismo es el mismo o puede ser el mismo, la negación. En cualquier proceso de duelo, la primera etapa es la negación. Yo niego lo que está pasando. El asunto es que cuando mueren los papás, ¿no? Suponiendo, muere la mamá, pues tengo la evidencia tangible de que la ausencia, ¿sí? O sea, mamá no está. Por lo tanto, su ausencia como dato me reporta que falleció, entonces no me queda más que enfrentarlo. Pero cuando es un aborto, sobre todo en los primeros 3 meses, cuando no tengo datos, no tengo fotos de mi embarazada, ni tengo la ropa que usé en el embarazo, ni tengo necesariamente los ultrasonidos, entonces es muy fácil que la mente encapsule aquello, lo lleve al olvido y lo deje ahí reservado. Y entonces sí, yo sigo mi vida como si nada hubiera pasado. Queda en el subconsciente, ¿no? En el inconsciente. O en el inconsciente. Sí, en el que queda Sí. verdaderamente la persona vive su día a día como si aquello no hubiera pasado. Y estamos hablando de casos en donde no tomé yo la decisión de abortar, sino mis conductas autodestructivas, de poco higiene, de vicios, de depresiones, de histerias, porque aquí también vienen todas estas conductas emocionales que no son sanas para nadie, bueno, contribuyeron de alguna manera a esta pérdida, ¿sí? Te digan o sea, te digan lo que te digan de no te preocupes, tú no eres culpable, no importa, uno se siente culpable, punto, fin, ¿sí? Porque uno dice, si lo hubiera hecho diferente. Vaya, si el hubiera está cuando no estudiamos y reprobaste el examen y tuviste que repetir la materia, que no ocurra en estos casos, que son de mayor gravedad y que son de identidad. Entonces, este es un caso en donde la culpa juega un papel importantísimo. Y si así se da, cuando tú no tomaste la decisión de hacerlo,
quisiera que proyectáramos lo que ocurre en la persona cuando tú sí participaste y tomaste la decisión de llevar a cabo ese aborto. Las consecuencias son las mismas del caso anterior, pero exponenciales. La culpa, ¿sí?, de lo que yo hice y dejé de hacer, la culpa de lo que yo permití que me dijeran y de lo que yo acepté para tomar esta decisión, la culpa de la importancia que le di a aquel o aquellos que me abandonaron en este proceso, que al final hicieron el conjunto de circunstancias para que yo creyera que era la mejor decisión, pero que al final la decisión la tomé. O sea, esto es bien importante, con mayor o menor conciencia del acto, porque hay mujeres que van y que abortan, que verdaderamente creen que es lo mejor y que verdaderamente creen que es un montón de células y que no pasa nada. Estas mujeres no tienen conciencia de lo que está ocurriendo. Y no les estoy diciendo inconscientes, les estoy diciendo que no tienen la información necesaria para tomar una decisión libre, plena. Aquí intervienen los medios de comunicación, intervienen los programas de gobierno, intervienen todas estas lonas y espectaculares que te dicen aborto legal y seguro, ¿sí? No te va a pasar nada. Interviene la terminología de que te dicen que es una interrupción. Así es también, entonces, ¿no? Interrupción. Pues, tú te pones en pausa. No, ya vimos, tú tienes dos opciones. O eres madre de un hijo vivo o eres madre de un hijo muerto. O eres abuela de un nieto vivo o abuela de un nieto que falleció, con tu participación o no. Y esto es bien grave porque el síndrome postaborto, si bien la mujer se lleva la peor parte, todas las personas que intervienen en esa decisión tienen daño colateral. La primera persona que sufre el síndrome postaborto es la mujer. El segundo es el varón, el papá. Y de ahí alrededor, la abuela, la mamá, la tía, la amiga, ¿sí? El padrino, el papá, que le dijo a esa mujer, esto es lo mejor que puedes hacer. Yo te llevo, yo te lo pago. No te preocupes. A veces son los padres. Muchas veces son los padres. Te vamos a ayudar. Muchas veces a salir son los del padres. problema, como si una vida humana nueva fuera un problema, ¿verdad? Pues sí. Es que a veces sí implica un problema. ¿Sí? A veces sí dices, no manches, pero sí va a ser sí es una bronca que está embarazada. Sí. Pero aquí viene otro engaño. Nos han hecho creer que de los problemas se puede huir. Este es el siguiente engaño. En lugar de afrontar, decir, no es un problema, un bebé, es uno de nuestros primeros errores. No, muchas veces sí implica un problema, pero los problemas se enfrentan, no se evaden ni se dinamitan como si fueran nada. ¿Sí? Entonces, digo... Más que problemas, un reto, ¿no? Porque... Claro. Pues ya eres padre, ya eres madre, aunque sea una célula... La primera, que es el cigoto. En el momento de la concepción ya lo eres. Entonces, vamos a ver. Dentro de todo este contexto y con todos estos puntos, es muy fácil entonces llegar a los síntomas. ¿Qué hay? Hay culpa que se puede manifestar en trastornos de alimentación, de repente bulimia, anorexia, autoflagelación, que es cuando las personas empiezan a cortarse, ¿sí? Si tú ves que hace mucho calor y de repente las señoritas todo el tiempo con suéteres o mangas largas o nunca se ponen faldas ni shorts, ¿no? Los hombres igual, y no hay razón aparente para que tu termostato no esté funcionando bien, ¿sí? No hay ninguna otra razón, pues entonces empieza a revisar, porque a lo mejor te estás cortando, ¿sí? O sea, ¿y esto por qué pasa? Porque el dolor emocional es tan grande que yo lo que hago es tratar de sacarlo con dolor físico. Entonces me empiezo a autoflagelar. Las zonas más comunes, brazos arriba, muslos o estómago. Entonces, esta es otra manifestación.
Otra de las manifestaciones son, puede ser de repente vómitos, dolores de cabeza, gastritis. Un síntoma muy, muy peculiar con las mujeres es una notable aversión al hombre. Aún con aquellos hombres con quienes quisieras poder entablar una plática, una conversación de cuates, de amigos, es un rechazo y es un empezar a sentirte como incómoda con la presencia masculina. Y es un empezar así como, no estoy cómoda, me quiero ir. Y esto puede ser desde el nivel más bajo, que es solo esta incomodidad, hasta el nivel más alto, que es ante la presencia de un hombre, de plano tener que correr a vomitar al baño o desmayarte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ubicas en el hombre parte del culpable de lo que estás viviendo. Y nada de esto es consciente. Fíjate otra cosa que pasa en la naturaleza, lo que estás hablando son las enfermedades psicosomáticas. Así es. O sea, un problema psicológico te crea un problema físico. Así es. Hay muchas mujeres que andan con un vientre como de embarazada, porque una de las primeras manifestaciones es la colitis. Entonces parece embarazo, pero en realidad es toda la tensión que se está manifestando, somatizando en el colon. Así es. Entonces así como es. que la naturaleza, lo que decía yo, te Es cobra, sabia no y te te perdona. cobra, sí, Así porque es. ese mecanismo del que hablaba en un inicio, ahí está. Ahora, ahorita me he concentrado en los síntomas físicos. ¿Por qué? Porque son los primeros que van a aparecer. Y muchas veces los síntomas físicos son nuestras alertas para saber que algo no va bien, algo no está bien. Vamos a los síntomas psicológicos emocionales. Sueñas, tienes pesadillas con bebés, no te puedes acercar a los bebés, ¿sí? Y esto se da en los dos últimos casos. Cuando por ignorancia culpable, ¿sí? Desarrollas culpa, ¿no? Aunque no querías, pero no hiciste lo necesario por cuidar, ¿sí? O cuando tomas la decisión, ¿sí? En mayor o menor intensidad, pero de verdad, estar frente a un bebé es una tortura. Y de repente no sabes ni por qué. Entonces te empiezas a aislar de todos esos ambientes en donde pudieras estar en contacto con algún bebé. Y cualquier cosa viene a reafirmar más la depresión, porque luego ven Claro. niños y se imaginan, pues este niño así estaría mi hijo. Y conforme van pasando los años, se siguen imaginando. Inmediato, o sea, si pasaron 3 años del aborto, tu bebé tendría 2 y cachito, y ves a un niño de 4 años, no te va a pasar nada. Pero si ves a un niño de 2 años y medio... Lo relacionas. Es algo que no es consciente, es algo que ocurre del estómago, ¿sí? Hacia afuera, que dices, ¿qué pasó? Entonces, estos síntomas físicos empiezan a detonar síntomas psicológicos. Ya empiezo a hacer una relación entre lo que siento, lo que pasó y aquello me permite, esto me permite, ¿sí? Empezar a tener pesadillas, empezar a claramente decir, no voy a ir a una fiesta infantil, simplemente no voy a ir. Es que es la fiesta de tu sobrina, que mira. Toda la familia. Bueno, no voy. Y fíjate, una cosa que voy a decir parecería muy, muy trágica, pero hablando, por ejemplo, de la colitis, las mujeres que tienen colitis y que no se les va a quitar porque la depresión sigue, ha aumentado casualmente mucho el cáncer de colon. En el colon puede haber ya determinado tipo de enfermedades que van desde hemorroides hasta divertículos y hasta cáncer de colon, por esta situación de depresión psicológica, que sigue aumentando. Entonces, ojalá y las mujeres que quieran abortar nos estén oyendo y vean que la repercusión es muy grande. Tú decías, ¿la repercusión en quién? Pues en el niño primeramente que muere. Es la muerte de un ser humano, tenga forma o no. Y la segunda, la muerte lenta de la madre que abortó. Y esto padre. está comprobado, tú que eres psicóloga. El padre yo creo que sea en menor, pero pues también... Depende.
El padre, el síndrome postaborto en el padre depende También. del tipo de participación que tuvo el padre. Si es un padre completamente ausente, que llegó, embarazó y desapareció y se esfumó y nunca supo, pues No hay ¿no? más. Sí. Eventualmente podrá tener algunos destellos de, ¿y si yo tuviera un hijo por ahí? ¿Sí? No, yo Y imagino hasta al él. padre que llevó a la novia a El abortar. padre que Cuando analiza, ¿verdad? sí, el padre que lleva a la novia a abortar en contra de la voluntad de la Y novia hasta paga. y que Dice paga, yo, sí, sí. pero que la señorita dice, es que no estoy convencida, no quiero, y que te convence, ese es el que vive el síndrome posaborto más fuerte. Hay un nivel anterior, los dos están de acuerdo, comparten culpa, y en este caso el tratamiento cuando es en conjunto es hermoso. Verdaderamente la sanación es muy rápida y es muy bonita porque necesitas poder perdonar. Está el otro caso en donde está el padre, que los hay y son muchos, que dicen, yo no estoy de acuerdo, yo tampoco te puedo obligar porque no te puedo literal amarrar a una silla en casa para que no lo hagas durante los primeros 4 meses porque no puedo hacer eso, pero si lo haces es en contra de mi voluntad. Y que este padre hace todo lo posible por evitar ese aborto, ¿sí? También sufre la pérdida, pero Ya no en el culpable caso de tanto, sí. cuando es un aborto espontáneo, ya no es culpable. Siempre va a estar la pequeña sensación de a lo mejor pude haber hecho algo más, pero nuevamente la realidad le va a reportar que hizo todo lo que podía haber hecho. Y también aquí es bien importante, el hombre que se mantiene en la posición de no abortas y estoy contigo y te acompaño, difícilmente la mujer va a abortar. Y eso es bien importante, también quería comentar ese tema. La mayor parte de los abortos se da porque no estás apoyo del hombre. O sea, ya sea porque no quieres esa responsabilidad, por todo lo que quieras. Pero si está el hombre, o sea, la pareja, el papá del pequeñito que está en el vientre, en su mayoría deciden no abortar. O sea, la mujer se siente protegida, segura, ya sea que estén o no ellos en un futuro juntos. O sea, porque a lo mejor fue tal cual un embarazo no planeado, que es diferente a no deseado. Y después se separan ellos, pero estás con tu hijo, los dos están por ese pequeñito. A lo mejor no te vas a casar, o a lo mejor sí, que es lo ideal, ¿no? Y el papá participa Y el papá, económicamente. todo. Sabes que yo estoy ahí. Así es. La seguridad en la mujer de un varón es indispensable para que no dé el paso de abortar. Fíjate que es muy importante lo que dices, porque siempre dejamos a la mujer. Pero la participación del hombre, así como hizo al niño y tuvo su vida sexual y embarazó, la participación, sobre todo del apoyo, pues también material, pero sobre todo psicológico, es una cosa Tremenda. invaluable, sí. Y también los papás, los abuelos, los tíos, aquellas personas que están cerca de la mujer que está enfrentando la situación de un embarazo inesperado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas con todos estos síntomas del postaborto, que también, o sea, ya los psicológicos emocionales, pues es ya una depresión evidente, la depresión se viene gestando desde que ocurrió, ¿sí? Pero como está el asunto en el inconsciente, entonces ahí se está como cultivando, ¿sí? Aquí en lo escondido, aquí en lo oscurito. Y entonces cualquier cosa la puede detonar y puede que sea algo que no tiene nada que ver con el aborto. Digamos que es una especie de escape que encuentra la mente para poder sacar toda esa depresión, sacar todas esas dinámicas internas que se están gestando por cualquier otro tema. Puede ser un despido, puede ser una enfermedad, puede ser la muerte de algún familiar, el nacimiento de algún bebé. Entonces, cualquier cosa lo puede detonar. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Que empiezas a ir a tratamientos o psicólogos o cosas, ¿no? Por el problema que tú identificas. Aquí es la habilidad del psicólogo, ¿sí? Y esto sí es con psicólogo. Entonces es la habilidad del psicólogo para saber rastrear el origen de ese problema. Ese será un problema específico y tendrá sus propias dinámicas, pero el origen de aquello
Si es un aborto, hay señales muy claras que un psicólogo preparado es capaz de identificar y es capaz de ir llevando la terapia con su paciente para establecer un puente entre lo que yo me estoy dando cuenta, lo que mi paciente es capaz de asumir el día de hoy para llevarla poco a poco a que enfrente esa realidad. Yo a lo mejor en la segunda consulta me voy dando cuenta que esto tiene su origen en un aborto, ¿sí? Porque me lo reporta el tipo de depresión, las pesadillas que tiene, algunos comentarios que me hace, de repente esta aversión a los hombres, pero la paciente me puede decir que es porque la asaltaron, ¿sí? Sí, pero yo estoy viendo el cuadro completo y estoy viendo que, híjole, esto se me hace que tiene que ver con una pérdida. Y de ahí me voy a decir, híjole, es que esta pérdida se me hace que es un aborto. Pero yo por eso no le voy a decir a mi paciente en ese momento, no te preocupes, lo que pasa es que tú abortaste y entonces ahí hay que trabajar. Si aquello está en el inconsciente de mi paciente, lo que le voy a provocar es un choque. Entonces yo tengo que ser muy prudente como terapeuta, como psicólogo, para ir llevando de la mano a mi paciente a que poco a poco vaya asumiendo esa realidad, identificando esos síntomas que tiene y ir al paso del paciente para que logre la sanación. Entonces, ¿qué es lo más grave que puede pasar con los síntomas del postaborto? El suicidio. La culpa llega a ser tan grande y la depresión es tan grande que yo termino suicidándome, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque una depresión, cualquiera que sea, me lleva a aislarme. Y esta culpa que yo siento, también la voy a compartir. ¿Y con quién la voy a compartir? Con los que participaron de la decisión. ¿Y quiénes participaron de la decisión, consciente o inconscientemente? ¿Porque te motivaron a abortar o porque no estaban? Ni se dieron cuenta que estabas pasando un problema. Fuiste sola a abortar. ¿Por qué? Porque te dejaron solas. ¿Quiénes te dejaron sola? Tus papás, tus amigos, el papá de la criatura. Entonces, consciente o no consciente, hay participación. De otras personas. Como yo reparto estas culpas, me empiezo a aislar de esas personas que tuvieron parte del tema. ¿Y quiénes son? Tus más allegados. Los que en determinado momento, si ya te complicaron la vida, también son los que te pueden ayudar a salir de ahí. Pero yo no voy a aceptar esa ayuda ni la voy a buscar. ¿Por qué? Porque son culpables y entonces yo me voy a alejar de aquellos que me hacen daño. Y entonces te voy a rechazar y te voy a aislar y todas estas dinámicas se hacen a nivel inconsciente. Yo no sé qué son por un aborto. Y yo creo que es el peor de los escenarios. Fíjate que a veces me pongo a pensar, o sea, con este tema, qué tanto las tradiciones de los abuelos eran buenas. En el momento que un chavo embarazó a la chava, pues ahora se casan. Y Sí. se casan y los casan. Y muchos de esos matrimonios tuvieron 10 hijos y para toda la vida. Claro. No sé qué tanto habría que analizar Pues es que esta situación. habría que ver en ese momento de la vida para que tú llegaras a tener relaciones con alguien, porque aquella cosa ya iba muy en serio. No dejaban salir a la niña, ¿no? Y estaba como en cárcel y tenía que brincarse en la noche. Y el hombre estaba muy sentenciadito también porque ahí no tenía para dónde hacerse. Entonces, las bases familiares y las bases sociales estaban un caldo de cultivo bueno, digamos, para afrontar eso. Sí. Y en este momento... Y ahorita... Había más tradiciones, digamos, más moralidad. Claro, pero y no te dejaban, ¿no? O sea, ya te embarazaste, entonces aquí estás y entonces te casas, pero entonces el padrino te va a dar trabajo. Porque ahora tienes que mantener a tu familia, pero no es la tienes que mantener y déjala, ¿no? O sea, si no era toda la sociedad de antes que hacía este caldo de cultivo positivo para mantener a la familia completa. Fíjate que el novio iba a punta de pistola. Pero fíjate que con mayor o menor coerción, pero en realidad las familias eran numerosas y terminaban como una familia feliz. Digo, la mayoría. La mayoría. No se usaba el divorcio para Sin embargo, ahorita en este tema, si nos damos cuenta, y yo lo he visto, la gran mayoría de las mujeres
que van y abortan, los papás nunca se enteran. Y fíjate, ¿por qué? Porque no hay papás, porque no hay una comunicación con papás. O a lo mejor están, pero pasa algo y no olvidemos. O sea, este es un tema multifactorial. Si me dicen que no pasa nada, a ver, si me dicen que no pasa nada, pues yo puedo ir y quitarme el lunar. Y fíjate que es una situación esto de, pues una descomposición social en lo moral, ¿no? Lo que decíamos que está pasando. Muchas veces la niña no sabe quién fue el papá. También. Si Juan, Pedro o José Luis, porque no sabe. O sea, es una promiscuidad tremenda. También. Y muchas veces, la mayoría de veces, los papás ni se enteran, digo, los papás del niño. Claro, y muchas veces el hombre no sabe, o sea, se acostó con 3 en el mismo día o por lo menos 3 en la misma semana. En la fiesta todos terminaron en la alfombra. Y entonces, pues, si tengo un hijo o no tengo un hijo, pues tampoco lo sé. Aquí, ¿cuál es la gravedad del síndrome postaborto? Que no se habla. ¿Sí? Estos síntomas los presentan todas las mujeres que abortan. Ahora sí, ¿cuándo? Va a depender de las circunstancias de esa mujer. Esta situación dijimos que se va un poco al inconsciente, puede estar en el inconsciente una semana, un año, 15 años, 30 años. ¿Sí? Yo atendí un caso de una mujer de 63 años que ha vivido toda su vida una situación de violencia gravísima, ¿sí? Mutua en el matrimonio, y entonces rascándole, dice, en algún momento es que yo me merezco esto, y entonces el psicólogo que sabe dice, ¿qué hiciste? ¿No? O sea, al final, ¿tu culpa o no tu culpa? Si tú te sientes culpable es porque tú te asumes responsable. Ya después en el tratamiento vemos qué parte sí, qué parte no y en dónde hay que perdonar a quién, ¿sí? Pero en ese momento es un... Entonces, ¿qué pasó? Pues resulta que desde el principio de ese matrimonio hubo un aborto. Los papás nunca se enteraron. ¿Cuándo está manifestando la conciencia de aquello a sus 60 y pico de años? ¿Cuándo empezaron los síntomas desde el principio que empezó la violencia en el matrimonio? Entonces, todos estos síntomas, ¿sí?, se van a empezar a manifestar en primer momento los físicos, ¿sí? De repente hay mujeres que si cuando fueron a abortar el consultorio estaba en un 5º piso, de repente empieza a tener miedo a las alturas. O si había jabón, el jabón del consultorio era de lavanda, de repente huele a la lavanda y le empieza a dar asco. ¿Sí? Y así te la puedes llevar años sin saber por qué. Hasta que haces conciencia del hecho, es que empiezas a decir, sí, ya me acordé, ya ahorita recuerdo. Y entonces en el momento que la mujer hace conciencia del hecho, puede ver como una fotografía lo que ocurría en ese momento. La imagen real se queda impregnada en el alma de la persona. Y entonces es un trabajo constante para ir sanando, para ir perdonando, perdonarte tú, perdonar a los demás. Pero aquí lo más maravilloso de todo es que la persona está hecha para recrearse, ¿sí? La persona está hecha para volver a empezar. Tiene la capacidad y la posibilidad de decir, perdono y sigo adelante. Y esa es la mayor bendición que podemos tener en esta tragedia que es el síndrome postaborto, en el tema del aborto en general, porque no importa las decisiones que te hicieron, las circunstancias que te hicieron tomar esa decisión, hombre, mujer, o a lo mejor eres la mamá que llevó a la hija, o a lo mejor eres el papá que pagó el aborto, no importa. Si tú estás manifestando algún tipo de síntoma, tú mereces ser perdonada, tú mereces ser perdonado. Y ese perdón es lo que te va a llevar a poder decir, sigo adelante, no puedo cambiar lo que ya hice, no puedo cambiar la decisión que ya tomé, pero sí puedo cambiar mi vida porque no merezco tampoco castigarme por lo que creí que era lo mejor en ese momento. Ok, muchísimas gracias, Maru. La verdad es que, bueno, yo personalmente he aprendido muchísimo del tema. Es un tema que todavía no es como que hay
tanta investigación, tantos estudios, pero es muy real. Está ahí, no nos podemos hacer de la vista gorda, como no nos podemos hacer de la vista gorda de la problemática del aborto, que está ahí. Entonces, para las personas que nos han estado viendo y piensan que alguien puede o necesita ayuda de un terapeuta, les vamos a dejar los datos de Maru en nuestra fanpage para que ustedes se contacten con ella o le vinculen a alguien que tal vez estén necesitando, porque también no todos los psicólogos tienen una formación para acompañar síndrome posaborto, como ya nos he explicado. Entonces, podemos nosotros ayudar desde donde estemos a alguien que está pasando por esto, que sí es algo muy grave y que puede terminar, como ya nos han dicho, hasta en el suicidio. Les agradecemos por habernos acompañado esta semana en este tema. También síganos en nuestra fanpage, denle me gusta a la fanpage en Facebook de Ama la Vida, que es @amalavidaac. Y bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Gracias a ti. Porque la verdad ha sido excelente el programa. Creo que aprendemos muchísimo con ustedes. Muchas gracias, Eder, también por el activismo social, porque nos estás guiando para hacer la diferencia. Y bueno, sé que los vamos a tener de nuevo aquí Claro en que Ama la Vida, sí, claro que pero sí. muchísimas gracias. Y Doc, no sé, igual si quiere darle un mensaje a la audiencia. Pues mira, yo sé que hay muchas mujeres con síndrome posaborto y qué bueno que en este programa tenemos la solución de nuestra psicóloga Maru y que puedan seguirla, ¿no? Pedir una ayuda, porque esto no se cura solos, necesitamos ayuda siempre. Así es. Muchas gracias y que tengan un lindo día y síganos. Adiós.